Soy Juan Izaga, soy de Relaciones Externas de AECA, también soy responsable de formación y certificaciones. Y bueno, atenderé las cuestiones del chat y bueno, ayudaré a Nicolás en todo el desarrollo de la sesión. Al final de la exposición de Nicolás dejaremos un turno de preguntas por si queréis plantearle cualquier cuestión al ponente. Y bueno, sin más, Nicolás, cuando quieras puedes compartir tu presentación y comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación y muchas gracias a ECA también por el espacio que nos han dado. Voy a compartir un segundo. ¿Vale? Ya se debe ver la presentación. Sí, así es. Tenemos una sesión muy interesante el día de hoy, muy emocionante y bueno, espero que les guste tanto como a nosotros nos gustó prepararla. La hemos llamado Revolución Remota porque efectivamente estamos ante una revolución, el mundo ha cambiado y lo sabemos, se trabaja distinto, los negocios se manejan distinto y para eso se necesita asesores que entiendan las necesidades y objetivos de cada uno de nosotros, ya seamos personas, seamos proveedores o seamos empresas, y que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Entonces, en la sesión de hoy, pues vamos a hablar un poco de cuáles son los desafíos y oportunidades que presenta el teletrabajo internacional y vamos a ir viendo un poco cada uno de esos aspectos. Empecemos. No me presentaré, ya me ha presentado Juan, incluso diré extensamente, por lo tanto, un placer conocerlos a todos y vayamos adelante. No podemos empezar a hablar de los desafíos y los retos y las oportunidades que da el teletrabajo internacional si no entendemos realmente lo que es el teletrabajo internacional. Yo pienso que el teletrabajo internacional es uno de esos conceptos, una de esas nociones que escuchamos cada día, pero que no necesariamente entendemos su alcance y su concepto. El teletrabajo internacional para mí tiene tres elementos claves que nos permiten identificarlo. Por una parte, tenemos a una actividad que ya veremos su naturaleza, podría ser laboral, pero también podría ser profesional. Por otro lado, tenemos un receptor de esa actividad, que puede ser una empresa, puede ser un cliente, puede ser un mercado determinado, y el cual, para que sea realmente internacional, pues tiene que ubicarse geográficamente en otro país, cruzando otra frontera. Y un tercer elemento que sería el nexo conector entre los dos, el cual es tecnología o medios digitales. Es decir, tenemos una actividad que se realiza que a través de medios digitales se recibe por sea empleador, cliente o mercado, que permite la conexión. En estos casos, cuando tenemos estos tres elementos, estamos ante el teletrabajo internacional, que también se llama nómadas digitales. Y veremos un poco cuáles son sus conceptos. Cuando estamos frente a estas nociones, quizás ya no tan nuevas, pero que efectivamente para la historia del mercado es bastante nueva, lo primero que nos preguntamos es dónde está regulada. Y cuando vemos el marco legislativo en tres niveles, nos damos cuenta que en el primer nivel, un nivel internacional, no existe regulación en materia de teletrabajo internacional. Esto es muy importante saberlo porque ante la ausencia de legislación concreta, de acuerdos internacionales, pues es cuando más importante se hace el trabajo de aquellas personas asesoras que puedan crear una estrategia que sea lógica, que ayude a la escalabilidad de negocios, a la escalabilidad de opciones de movilidad y desplazamiento, y que además permita a mitigar los riesgos de no cumplir con el compliance o con todas esas obligaciones que nos podemos encontrar en diferentes áreas. A nivel europeo sí que tenemos legislación, tenemos el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Es un acuerdo que se enfoca sobre todo en la actividad laboral de este teletrabajo. Y en España tenemos dos cuerpos normativos que lo regulan, uno a nivel interno, no tanto de teletrabajo internacional, sino de teletrabajo normal, de trabajo remoto nacional, y luego otro que es la ley de startups, que sí que regula el teletrabajo internacional y además de una forma bastante ambiciosa porque sí que engloba tanto las actividades laborales como las actividades profesionales. Esto está muy bien, pero cuando hablamos de teletrabajo internacional estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de viaje,
Y yo desde España, pues no puedo hablar de teletrabajo internacional si no hablo de cómo España es un foco de atracción de teletrabajo internacional, ¿no? De teletrabajo remoto. Sin duda tenemos elementos técnicos, por lo cual España es un lugar idóneo para recibir nómadas digitales que puedan viajar, que puedan entrar y salir. Entonces tenemos España es una de las principales puertas de entrada a Europa. Tiene uno de los 3 puertos más importantes de Europa, son españoles, tiene una red de carreteras impresionante, red de transporte público, la fibra, el cable de fibra óptica es la mayor red de cable de fibra óptica de Europa, tiene espacios de coworking y además tiene un uso horario que es bastante cómodo para trabajar tanto con Latinoamérica, Asia, Estados Unidos en ambas costas. Por lo tanto, sin duda, es un objetivo atrayente, diría yo, para todas estas personas que buscan un lugar para establecerse como nómadas digitales. No obstante, yo personalmente, para los que me conocen, que además sé que hay algunas personas, tanto colegas como clientes nuestros en la audiencia el día de hoy, pues saben que a mí los elementos técnicos no son muy fuertes, para mí son más los elementos culturales y España realmente tiene muchísimo que ofrecer. Tiene un clima maravilloso, paisajes diversos, tiene una gastronomía única, muy variada además dependiendo de la comunidad autónoma y además una oferta patrimonial y cultural enorme, ¿no? Festivales, fiestas, historia, arte, música, baile y sobre todo arquitectura, que me apoyaré en esta idea, en la arquitectura española, un poco para nuestro punto de partida, ¿no? Yo les hablaba que para que haya teletrabajo internacional tenemos que viajar y por eso les pido hoy que me acompañen en un viaje en el tiempo a la Barcelona del siglo XVIII. En este momento estamos en pleno auge del modernismo catalán que proponía una revolución en cómo se construían y cómo se concebían los edificios en la Barcelona de aquella época, ¿no? Teníamos un movimiento ambicioso, un movimiento creativo, un movimiento que percibía la construcción como seres vivos y que presentaba una cantidad de propuestas que eran muy diferentes a lo que estaba acostumbrada la Barcelona de aquella época, ¿no? Entonces, esto sin duda tenía sus retos, ¿no? Gaudí, que fue uno de los principales precursores, pues aquí tenemos los planos de la Sagrada Familia, ¿no? Una idea que concebió él y que todavía sigue en construcción y que presentaba una serie de retos que podemos ver un poco acá, ¿no? Presentaba limitaciones técnicas para la época porque se quería una estructura que fuese muy alta, se querían materiales innovadores como el hierro, que queríamos que fuesen duraderos en el tiempo, también una propuesta demasiado alejada de lo que era la realidad arquitectónica de la época, pues necesitaba ser complementaria, necesitaba ser coherente con lo que era el urbanismo de la ciudad y también tenía que haber una integración de lo nuevo y lo antiguo. Probablemente estarán ahora algunos participantes revisando la presentación y me dicen, si a mí me dijeron que me iban a hablar de teletrabajo internacional, ¿qué hacemos hablando de modernismo catalán? Y es porque realmente es un punto de partida y un paralelismo interesante sobre cómo una revolución, algo nuevo, plantea unos retos interesantes cuya única solución realmente es una visión integral. Si para el modernismo catalán hubiésemos tomado en cuenta únicamente los materiales, hoy tendríamos un montón de construcciones destruidas. Si no hubiesen tomado en cuenta la compatibilidad con lo antiguo y con lo nuevo, tendríamos hoy una ciudad horrorosa. Y quienes conocen Barcelona saben que es una ciudad hermosa, como muchas de España. Etcétera, ¿vale? Entonces, en materia de teletrabajo internacional, volviendo a nuestro punto, si únicamente enfocamos la planificación estratégica del teletrabajo internacional al aspecto migratorio, realmente no estamos teniendo una visión integral global que nos permita adelantarnos a los posibles problemas de obligaciones incumplidas que se puedan tener por este hecho, ¿vale? Necesariamente una planificación estratégica del teletrabajo internacional tiene que pasar por estudiar aspectos laborales, de seguridad social, mercantiles y fiscales. Entonces, acompáñenme, ahora sí de nuevo en el presente, vamos a ver cada uno de estos aspectos y vamos a ver su complejidad y qué retos plantea ante el teletrabajo internacional.
Pues en materia de derecho laboral y seguridad social, yo les he propuesto algunos elementos que quiero que veamos juntos, ¿no? Elementos básicos de por qué vamos a hablar de derecho laboral y seguridad social, cuáles son los criterios que aplica la seguridad social española y cómo podemos cumplir estas obligaciones, ¿vale? Recuerden que cuando estábamos hablando de esta planificación estratégica, de esta visión global del teletrabajo, hablábamos sobre todo de dos retos que son muy importantes tanto para particulares como para proveedores de servicios como para empresas. Y ¿es mi proyecto escalable? ¿No? Puede ser repetible, puedo tener un proceso que sea el estándar de cómo voy a ejecutar estos desplazamientos para mi empresa o para mi cliente en el futuro. Y el segundo es qué tan riesgosos son este tipo de desplazamientos, ¿no? ¿Cómo estamos considerando en su integralidad cumplir todas estas retos de compliance que puede presentar la legislación española? Entonces, en esos elementos básicos en materia de seguridad social, solo podemos empezar por el principio de la territorialidad. El principio de territorialidad es básico en seguridad social y básicamente dice que una persona debe cotizar el régimen de seguridad social y sus obligaciones en el lugar donde realiza la actividad, ¿vale? Lo que quiere decir que un empleado que realiza una actividad en España está obligado a cotizar en la seguridad social y en el régimen de seguridad social de España. Esto no solamente es una obligación del empleado, crea obligaciones para el empleador y, por supuesto, como toda regla, tiene algunas excepciones que probablemente no podremos abarcar en su totalidad porque el webinar se nos iría de las manos, pero sin duda vamos a ver algunos aspectos que necesitamos entender si queremos tener esa visión global en el teletrabajo internacional. Como explicaba, esta regla tiene excepciones, las cuales comentaremos más adelante, pero yo sí quería resaltar una pregunta para que la tengan en mente y veamos poco a poco cómo podemos resolverla. Y esa pregunta ¿es posible equiparar la figura del teletrabajo internacional con la figura del desplazamiento y solicitar un certificado de cobertura? Algunas de estas palabras no les van a sonar, son palabras que vamos a ir desarrollando y conceptos que vamos a ir desarrollando más adelante, pero sería muy interesante tener esa pregunta en mente de una vez. En cuanto a las obligaciones del empleador, pues es muy sencillo. Si, según el principio de territorialidad, si se tiene que cotizar en España por una actividad realizada en España, pues el empleador está obligado a afiliarse a la seguridad social, tanto él como empleador como al empleado, y realizar el pago de las cotizaciones a la seguridad social correspondientes por la actividad que se va a generar. Esto es obligatorio. Sin embargo, ya vamos a ir viendo en qué casos podemos aplicar ciertas excepciones. Yo creo que el principio de territorialidad es muy fácil entenderlo cuando hablamos... Uy, perdón, se me ha ido la presentación. El principio de territorialidad es muy fácil entenderlo cuando nos encontramos ante un trabajo o una actividad local, ¿no? Una empresa española que tiene un empleado español y está cotizando la seguridad social española. Pero no estamos en ese contexto, estamos en un contexto de teletrabajo internacional y probablemente algunos de ustedes se están preguntando, ya va. O sea, si yo tengo una empresa brasileña y tengo a un nómada digital en España trabajando para ella, ¿cómo que tengo que pagar la seguridad social española? ¿Y cómo lo hago? Y la base para eso, así como en la Sagrada Familia y esta compatibilidad de elementos que hablábamos, pues necesita una estructura legal que sea suficiente para sostener esas cotizaciones y para realizar estas actividades. ¿Qué estructura? Pues bueno, eso dependerá de la situación en la que nos encontremos. Una alternativa sería una sucursal local, que es una entidad registrada en España y que podría actuar independientemente de la matriz brasileña para realizar estas obligaciones. Otra alternativa sería una oficina de representación, la cual vamos a ver más en detalle más adelante, que no tiene personalidad jurídica y realmente sería como una extensión o un brazo ejecutor en España de la voluntad de la oficina matriz, en este caso en Brasil, habíamos dicho en nuestro ejemplo práctico. Y otra posibilidad que ponemos entre signos de interrogación es el Employer of Record. El Employer of Record es un concepto muy importante y que en caso de teletrabajo internacional es fundamental porque es cuando el empleador real no coincide
con el empleador formal o que cubre las obligaciones según el régimen de seguridad social y laboral, ¿vale? Es decir, yo soy quien da las órdenes, quien le dice al empleado qué hacer, cuándo, en qué horario y cómo ejecutar una actividad, pero otra empresa es quien paga la nómina y la seguridad social. Esto en algunos países está permitido. En España, sin embargo, hay un alto riesgo de que sea una cesión ilegal de trabajadores, lo cual es un delito, y por lo tanto debe ser analizado a profundidad para ver si estamos en alguna de las excepciones donde sí es permitido, como por ejemplo en las ETTs y en ciertas actividades, ¿vale? Pero es muy importante recordar que en principio y casi con total seguridad, en España el Employer of Record no está permitido. Luego, cuando yo les hablaba de que recordaran aquella pregunta, yo hablaba de dos términos principales, ¿no? Desplazamiento y teletrabajo internacional. Estos son conceptos que no solamente son importantes en seguridad social, sino que también son importantes desde el punto de vista migratorio, que hablaremos más adelante. Está definido según la legislación de seguridad social y define desplazamiento o la diferencia de desplazamiento y teletrabajo internacional la hace únicamente en un elemento y es la voluntad. Si la voluntad de que el trabajador esté en España trabajando es de la empresa, estamos ante un caso de desplazamiento. Si la voluntad de venir a España no tiene nada que ver con la empresa y es únicamente voluntad del trabajador, estamos entonces ante un caso de teletrabajo internacional. Las implicaciones de ello lo veremos más adelante, pero es muy importante entender esta diferencia. Una vez entendemos la diferencia de desplazamiento y teletrabajo internacional, vemos entonces cuál es la legislación aplicable. La legislación aplicable, si aplicamos el principio de territorialidad que hablábamos antes, tiene que ser la legislación española, ¿vale? Porque cuando se aplica la legislación para los teletrabajadores, se aplica en bloque el régimen de seguridad social español, ¿vale? En cambio, en caso de desplazamientos, sí que tenemos algunas excepciones donde puede ser a voluntad de las partes escoger si quieren aplicar, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes, el régimen de seguridad social de Brasil o de España. Y esto se hace gracias a unos acuerdos que existen entre países que son acuerdos bilaterales de seguridad social. ¿Vale? Estos acuerdos no son todos iguales. Ellos limitan el ámbito de aplicación del acuerdo, en qué circunstancias se aplican, por cuánto tiempo se aplican, y también están limitados en qué prestaciones están cubiertas por este acuerdo o no está cubierto. ¿Vale? Esto tiene unas implicaciones interesantes. Esto tiene unas implicaciones interesantes en materia de seguridad social, porque cuando un convenio bilateral de seguridad social no cubre ciertas prestaciones que son obligatorias en España, debemos hacer contribuciones complementarias en la seguridad social española, ¿vale? Yo he preparado un pequeño cuadro resumen para ver qué obligaciones tenemos, entonces, según lo que hemos hablado, cuando no existe un acuerdo de desplazamiento y cuando sí existe un acuerdo de desplazamiento. Entonces, según lo hablado, cuando no existe un acuerdo de desplazamiento, debe el empleador registrarse ante la seguridad social. Este registro puede ser a través de una sucursal o de una oficina de representación. Dijimos que el Employer of Record no está permitido en España, salvo ciertas excepciones que deben ser analizadas. También tiene la obligación de registrar al empleado en la seguridad social y de realizar las aportaciones correspondientes a la seguridad social española. Por otro lado, tenemos también las obligaciones tributarias, que las voy a dejar para más adelante porque hay similitudes entre cuando hay sin acuerdo o con acuerdo de desplazamiento. Pasamos entonces a cuando hay acuerdo de desplazamiento, las obligaciones de seguridad social van a ser diferentes. Primero tendremos que ver si hay convenio bilateral de seguridad social o no, y si hay convenio, en qué condiciones, ¿vale? Como hablábamos, este convenio puede establecer que están cubiertas todas las prestaciones y por lo tanto no habría obligación para el empleador, o que están cubiertas algunas prestaciones y por lo tanto se obliga al pago de las prestaciones complementarias. Otro punto interesante a resaltar sería cómo se paga esta nómina cuando se hay convenio, ¿no? Pues hay varias modalidades, yo he resaltado dos aquí, una de ellas es la nómina ordinaria, sería pagar nómina y obligaciones de seguridad social en el mismo país,
Pero también existen modalidades como la shadow payroll, ¿no? O nómina espejo, donde podemos pagar la nómina en un estado y las obligaciones de seguridad social en otro estado. Existen otras modalidades como split payroll, etcétera, que no las abarcaremos en el webinar de hoy, pero que sepáis que es muy importante tomar todo esto en cuenta para que no haya sorpresas en la planificación estratégica del teletrabajo. Con respecto a las obligaciones tributarias, cuando no hay acuerdo de desplazamiento, pues podría haber obligaciones de retenciones de impuestos sobre del impuesto de persona física o del impuesto de no residentes. Pero cuando vayamos al módulo del derecho fiscal y de la fiscalidad en España, veremos que no es tan sencillo como esto, ¿vale? Realmente todo se fundamenta en si luego de hacer un análisis fiscal, el empleador tiene obligación de retener o no, porque no en todos los casos es así. Cuando hay acuerdo de desplazamiento, estamos ante la misma situación. Tendremos que analizar si hay obligación de retener o no. El siguiente elemento de esta construcción que estamos tratando de hacer en el teletrabajo internacional, pues tiene que ser la parte de derecho mercantil. Antes hablábamos de una oficina de representación y les hablaba que era como un brazo ejecutor de la empresa matriz en otro país, ¿vale? Una especie de formalismo que podemos hacer para cumplir todas estas obligaciones de las que hablábamos en el módulo anterior. La oficina de representación, como comentábamos, permite a estas empresas extranjeras entonces establecer su presencia sin constituir una entidad legal, que es diametralmente opuesto a cuando hablamos de sucursal, de filial, etcétera, ¿vale? Y además es una estructura que no permite todas las actividades. Y es un poco lo que vamos a tratar de analizar en este módulo. Hasta dónde puede llegar una oficina de representación y realmente puedo hacer una oficina de representación, porque en España la realidad prima sobre el formalismo. Entonces, aunque nosotros queramos registrar una oficina de representación, si las condiciones de la actividad, si las condiciones fiscales no están dadas para que la oficina de representación pueda existir, porque realmente sería fraude a la ley, ¿no? Es decir, estoy incumpliendo obligaciones con la excusa de hacer una oficina de representación, lo que prima es la realidad. Entonces, aquí vamos a seguir analizando la oficina de representación y vamos a ver qué limitaciones tiene esta figura y cuándo sí podemos utilizarla. La primera característica, y es muy importante de resaltar, es que la oficina de representación no está regulado en un cuerpo normativo, por lo tanto, nuevamente, como hablábamos en materia de teletrabajo internacional, cuando no hay regulación expresa, es muy importante estar en manos de profesionales que sepan lo que están haciendo y que tengan años haciéndolo, ¿vale? Porque se puede caer en una de las situaciones que comentábamos antes, de que a pesar de hacer una oficina de representación, no estamos cumpliendo con las limitaciones de una oficina de representación y por lo tanto la administración española tiene derecho a exigir las obligaciones no cumplidas. La oficina de representación no tiene personalidad jurídica, lo que quiere decir es que no existe como un sujeto de derechos y deberes en la legislación, ¿vale? Existe, como comentaba antes, un brazo ejecutor de una empresa matriz, ¿vale? O sea, la sociedad que existe en el sistema legal sería la sociedad extranjera y esta oficina de representación solamente ejecuta su voluntad en España. Es por ello que la sociedad matriz es la que es responsable de las deudas, porque la oficina de representación no puede ser responsable. La oficina de representación no requiere formalismos, esto es muy importante, no hay registro en el registro mercantil, no tributa el impuesto de sociedades ni el impuesto de no residentes. Esto lo vamos a poner un paréntesis porque era lo que hablamos, prima la realidad. Entonces, indistintamente de que registremos una oficina de representación, si por nuestra actividad, si por el proyecto que tenemos, si por la persona que traemos, si hay que tributar, pues por mucho que hagamos una oficina de representación, no sería la forma correcta. Sí es cierto que las oficinas de representación están limitadas en cuanto a actividad y es porque únicamente pueden actuar para actividades auxiliares o comerciales. Es decir, la empresa matriz no puede, a través de una oficina de representación, ejecutar su
actividad principal en España, porque entonces no estaríamos ante una oficina de representación y lo correcto sería registrar una entidad que sí tenga personalidad jurídica independiente. Por último, una característica de las oficinas de representación es que se le asigna a la agencia tributaria, le asigna un NIF con un número de N, ¿vale? Que es lo que la identifica como una entidad extranjera que está actuando en España. Antes hablábamos también de cuáles eran las actividades permitidas a esta oficina de representación para operar, ¿no?, en representación o ejecutando la voluntad de esta oficina matriz, de esta sociedad matriz. Y pues queríamos darles algunos ejemplos de cuáles eran, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para realizar estudios de mercado, contactos con clientes, publicidad, promoción, suministro de información. Se pueden hacer labores preparatorias de contrato, pero es muy, muy importante que no puede cerrar contratos. Las oficinas de representación, para constituirse, para cumplir con el formalismo, necesitan un representante legal en España que tiene muy limitadas sus funciones. Si este representante legal puede actuar en nombre de la empresa matriz y obligar a la empresa matriz, no estamos ante ante una oficina de representación, porque sí estaría ejecutando actividades principales. Entonces, son uno de los elementos que definitivamente levantarán las alarmas de la administración española y que es por lo que se tiene que analizar muy bien, y el análisis previo de las actividades antes de hacer una oficina de representación tiene que ser muy exhaustivo y detallado. Otra función que sí está permitida es de coordinación o de colaboración, ¿vale? Pero no se pueden tener personal, con funciones directivas. Si el CEO de una empresa va a ser el representante legal de una oficina de representación y este CEO, además de poder dirigir la empresa desde España, tiene poderes para obligar a la empresa matriz en España, no estamos ante una oficina de representación. Y eso es realmente importante entenderlo porque, como decía, siempre va a primar la realidad ante el formalismo. Finalmente, bueno, lo que he repetido varias veces durante esta presentación, que no se puede realizar la actividad principal de la compañía matriz. Dicho esto, cerramos un poco el paréntesis de la oficina de representación. Me imagino cómo deben estar todos. Realmente es un tema denso y complejo, pero estamos tratando aquí de traducirlo. Vamos a darnos unos minutos, ¿no?, para mentalmente cambiar de ámbito, porque ahora nos vamos a la parte fiscal, ¿no?, de esta construcción que estamos haciendo. Les recuerdo que estamos creando como una estrategia de cómo hacer correctamente para ser nómada digital, para atraer a ese empleado o a ese persona que quiere venir aquí, que es cliente nuestro y que queremos darle una solución. Pues en la parte fiscal es fundamental, porque de hecho suele ser muchas veces el punto de partida y el punto final de las estrategias de teletrabajo internacional. Yo les propongo que lo que vamos a hacer es hablar de unos conceptos importantes que tenemos que conocer sí o sí, y además vamos a hablar de problemáticas o circunstancias que son de obligatorio análisis cuando creamos una estrategia como esta. No necesariamente en nuestra sesión de hoy le vamos a dar respuestas a todas, pero sí vamos a generar la duda de por qué son tan importantes y qué posibles consecuencias podrían acarrear. El primer punto es el de la determinación de la residencia fiscal. Acá podemos decir muchas cosas sobre esto porque es un concepto muy denso, muy complejo. Yo lo primero que quiero decir es que la residencia fiscal y la residencia migratoria no están vinculadas, y en España se puede ser residente desde el punto de vista migratorio y no ser residente fiscal. Y lo contrario puede ser cierto también, se puede no ser residente, pero sí convertirse en residente fiscal. Sin querer entrar en detalles, hay tres grandes factores que nos van a permitir determinar, bueno, o a los fiscalistas expertos, a determinar si una persona se puede volver residente fiscal en España o no. El primero es pasar más de 183 días en territorio español. El segundo es el centro de sus intereses familiares, ¿no? Si su familia, sus hijos, su esposa, su esposo están en España, pues puede ser una presunción. O el centro de sus intereses económicos. Tal vez no ha pasado 183 días, no tiene sus intereses familiares acá, pero sí tiene sus intereses económicos acá.
¿Cómo se determina esto? Pues en manos de los fiscalistas expertos que van a determinar cuáles de estas presunciones permiten pruebas en contrario y cuáles no, para determinar la residencia fiscal. No obstante, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque las implicaciones de ser residente en España o no serlo son enormes. Y lo vemos en la diapositiva actual. Vemos que los residentes fiscales no solamente están sujetos a tributar en tipos progresivos de tributación, sino que sobre todo su tributación se calcula a través de sus rentas de fuente mundial. Mientras que los no residentes fiscales tienen una limitación en cuanto a los tipos fijos, o sea, son tipos fijos, perdón, aplicables a su tributo, pero es que además es de las rentas únicamente de origen español. Es decir, si yo soy residente fiscal y yo estoy trabajando en España, pero tengo un piso alquilado en Estados Unidos, tengo bitcoins invertidos en línea y además recibo una pensión, yo pagaré tributos en España de todas esas rentas, porque estoy obligado a pagar por mis rentas de fuente mundial. En cambio, si no soy residente fiscal, solamente pagaría por rentas de fuente española. Es decir, que todo lo que no se genera en España no se paga impuestos en España. Entonces, como ven, las implicaciones son enormes. Hay otro concepto muy importante, y yo diría el más importante en el momento de determinar este proyecto o esta estrategia del teletrabajador internacional. Y es el concepto de entidades no residentes o de riesgo de EP, riesgo de establecimiento permanente. Nosotros hablábamos antes de las oficinas de representación, y las oficinas de representación a nivel fiscal son entidades no residentes. Por lo tanto, no están obligadas a estar en España, ¿no? Lo vimos en la diapositiva anterior. En cambio, cuando existe el riesgo de establecimiento permanente, puede haber varias consecuencias, ¿no? Dependiendo de si el riesgo es alto o bajo. Yo he tratado de hacer un pequeño resumen con colores, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el caso rojo, el riesgo de EP es enorme. Hay riesgo de establecimiento permanente y la administración española va a considerar que por mucho que hayas registrado una oficina de representación, es una empresa residente en España. En este caso, las consecuencias van a ser la atracción del domicilio social de la empresa extranjera a España. Y aunque sea una oficina de representación, se tendrá que tributar como si fuese una empresa residente fiscal en España. Luego nos encontramos en la zona amarilla, por ejemplo, hay un riesgo alto de establecimiento permanente, ¿vale? Y he puesto algunos ejemplos de cuáles pueden ser estas circunstancias. Y finalmente, también nos podemos encontrar que luego del análisis de nuestros fiscalistas expertos, nos damos cuenta que no hay riesgo de establecimiento permanente y, por lo tanto, la oficina de representación es posible, no hay esta atracción del domicilio social de la empresa y no tienen obligaciones a nivel tributario. Hay otras nociones importantes que se pueden analizar, como que qué pasa, por ejemplo, en los casos de los agentes dependientes, qué pasa en los casos de los socios administradores. Todos, y es algo que vamos a hablar más adelante, son elementos que se toman en cuenta durante el análisis fiscal. Y para mí, esta es la base de una buena estrategia de teletrabajo internacional, porque un error en esto nos puede acarrear consecuencias realmente costosas tanto para la empresa como para el empleado, perdón. Luego hablábamos de análisis necesarios. Con análisis necesarios, quiero resaltar algunas circunstancias que sí o sí tienen que ser analizadas desde el punto de vista fiscal para una buena y sólida estrategia de teletrabajo internacional, ¿no? Una es, voy a empezar por la última, la residencia fiscal en más de un país, ¿no? Antes hablábamos de cuáles eran los criterios para determinar la residencia fiscal. Estas normas o estos criterios no son iguales en todos los países. Cada país establece sus propios criterios para decidir si una persona es residente fiscal o no. Entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, una persona de ciudadanía norteamericana que su criterio es, si eres norteamericano, eres residente fiscal en Estados Unidos,
pero que ha pasado más de 183 días en España y entonces para España también es residente fiscal en España. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esto tiene que ser analizado. Existen convenios bilaterales que evitan la doble tributación y que tienen reglas de desempate, ¿no? En qué condiciones se tributa a qué país, con qué porcentajes y cómo puedo estar exento de pagar la parte que ya he pagado en otros países, ¿vale? Esto es fundamental para una estrategia sólida, integral y correcta de teletrabajo. Otra es la retención de los nómadas digitales. Lo hablábamos en la parte de laboral y seguridad social. ¿Tiene la empresa la obligación de retener el impuesto de persona física cuando paga contribuciones? Esto es algo que debe determinarse, ¿vale? No hay una regla que aplique en todos los casos y será determinante en qué combinación el empleado es residente fiscal o no y en qué medida la entidad es residente fiscal o no. Finalmente, una muy importante también y es la aplicación de la ley Beckham a los nómadas digitales. Todos conocemos al jugador de fútbol, sin querer complicar mucho qué es la ley Beckham. Nosotros antes hablábamos de residentes fiscales y no residentes fiscales. Y hablábamos de las diferencias de criterio cuando una persona es residente y cuando una persona no es residente. En algún momento España ha querido atraer cierto tipo de extranjeros a España, como por ejemplo fue el jugador David Beckham, el cual se dio cuenta que volverse residente fiscal en España no era tan beneficioso y tenía que pagar tributos por sus rentas de fuente mundial. Por lo tanto, se creó un régimen especial para impatriados, ¿vale? Que a pesar de ser residentes fiscales, si se cumplen ciertos requisitos, tributan como no residentes. Es decir, tipos fijos de tributación, rentas españolas de fuente española únicamente, etcétera, ¿vale? Les adelanto que sí se puede aplicar la ley Beckham para los nómadas digitales siempre que se cumplan con ciertos requisitos. Por lo tanto, nuevamente, un análisis fundamental en el desarrollo de una estrategia para teletrabajo internacional. En esta diapositiva hay algunos de los beneficios fundamentales de la aplicación de la ley Beckham para nómadas digitales. Nosotros les enviaremos la diapositiva y creo que el tiempo está un poco ajustado. Entonces, solo les enviaremos la diapositiva y no vamos a detallar paso a paso. Sí me interesa hablar mucho de la parte migratoria, ¿vale? El último elemento de esta construcción que estamos haciendo, de esta estrategia que tiene que estar sustentada por todos esos elementos, ¿no? Derecho laboral, derecho mercantil, derecho fiscal y luego tenemos la parte migratoria. Como saben, para un extranjero venir a España y poder realizar una actividad laboral, tiene que estar autorizado para ello, tanto un permiso de residencia como un permiso de trabajo. En España existe el visado de nómada digital que fue proclamado en la ley de startup que comentamos al principio de nuestra presentación, ¿vale? Vamos a analizar un poco las características y los requisitos de este visado, pero antes de ello sí me gustaría entender o resaltar lo que hablábamos antes de la diferencia de desplazamiento y teletrabajo internacional, que también existe a nivel migratorio, ¿no? Cuando nos encontramos que es por voluntad de la empresa que un empleado quiere venir a trabajar a España, estamos ante un caso no de nómada digital, sino lo que se llama el visado de ICT, Intracompany Transfer o transferencia intraempresarial, ¿vale? Cuando nos encontramos que por voluntad del empleado él quiere venir a España, pero los intereses de la empresa no están alineados con ellos, sí que nos encontramos ante un caso de un nómada digital, ¿vale? Otro punto que quiero resaltar, que ya lo hablamos, solamente quiero volver a traer esos elementos que hemos ido construyendo durante nuestro webinar, es el alta en la seguridad social o qué alternativas hay, ¿vale? Como comentábamos, está el principio de territorialidad, esto genera unas obligaciones para el empleador y esas obligaciones necesitan una estructura para pagarse y esa estructura pues es suficiente para cumplir estas obligaciones, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Pues estos convenios bilaterales de seguridad social que mencionamos antes, que en mayor o menor medida cubrirán estas prestaciones para que tengan que ser pagadas o no en España, ¿vale? Solamente quería volver a traer estas dos ideas que ya hablamos antes y que vean que en la parte del visado nómada digital están presentes.
Y nos ayuda a afianzar la idea de que esta estrategia no puede hacerse de forma fragmentada, sino que es realmente útil tener una visión global integral del desplazamiento, o en este caso del teletrabajo internacional. Sobre el visado de nómada digital, está presente en 50 países, entre ellos España, que es sin duda un país pionero en materia de nómadas digitales. Les dejo algunos de los países europeos que en este momento tienen visado de nómada digital. Y sí quiero resaltar un punto súper importante para entender la importancia de una buena estrategia sólida de teletrabajo, y es, existen diferencias actualmente en la práctica cuando se solicita el visado de nómada digital fuera de España a cuando se hace dentro de España, ¿vale? Esto es porque dentro de España las autoridades españolas tienen instrucciones, saben aplicar la normativa, saben aplicar la ley de startups, y normalmente hay coherencia en cómo se está aplicando. Se conceden unos permisos de residencia de 3 años. Por el contrario, cuando se solicita el visado nómada digital en consulados, se están concediendo un año, por un año. Y además nos encontramos con que los consulados están aplicando la normativa de forma dispar entre ellos. Cada consulado está estableciendo requisitos distintos, y por lo cual es muy importante estar bien asesorados para, primero, tener un visado mucho más largo, un visado coherente y un visado que se haga de la forma correcta para poder cumplir sus objetivos. Sigo un poco con los requisitos del visado de nómada digital, no me gustaría detenerme demasiado en ellos, pero sí quiero resaltar que recordemos que es una actividad que se puede realizar tanto por cuenta ajena como por relaciones profesionales, es decir, como autónomo. Te exigen una antigüedad mínima de la actividad de 3 meses, que no es la misma que el siguiente requisito, que es la antigüedad mínima de 1 año para las empresas, ¿vale? El empleador tiene que tener al menos 1 año de actividad, y el empleado tiene que tener al menos 3 meses de antigüedad trabajando para ese empleador. Si recuerdan el caso práctico que pusimos al principio, empresa brasileña, empleado nómada digital que viene a España, pues la empresa brasileña tiene que tener al menos 1 año de actividad, y el empleado brasileño que quiere venir como nómada digital a España tiene que tener al menos 3 meses como empleado para esta empresa. También hay requisitos en cuanto al perfil del empleado, tiene que tener un nivel superior de estudios, ¿no? Diploma, tiene que tener al menos 3 años de experiencia si no tiene diploma, tiene que haber una acreditación de que esta actividad se puede realizar de forma remota, ¿no? Lo hablábamos con la oficina de representación de que la actividad está regulada, y en el caso del visado de nómada digital también. Pensemos el caso de un ingeniero. Un ingeniero en sistemas puede perfectamente corregir problemas de software de forma remota. Pero si dentro de su descripción del puesto de trabajo implica, por ejemplo, revisar equipos, revisar conexiones de cables, ver si un equipo se le ha hecho mantenimiento o no, ya empezamos a estar en un caso donde, por la naturaleza de la actividad, no hay la posibilidad de ejecutarlo de forma remota. Y esto podría ser un problema para el otorgamiento del visado de nómada digital, ¿vale? Entonces es súper importante el análisis del perfil, el análisis de la descripción del puesto de trabajo y cómo se justifica esto ante las autoridades. Tiene que haber medios económicos suficientes para acreditar que va a teletrabajar desde España, tiene que tener un seguro médico o estar cubierto, no tiene que tener antecedentes penales, y vuelvo a levantar la duda del certificado de cobertura de seguridad social. Si recuerdan, lo hemos hablado durante varios momentos de nuestro webinar, existen convenios bilaterales de seguridad social, los cuales son una excepción al principio de territorialidad del régimen de seguridad social y permiten que las obligaciones de seguridad social se cumplan en otro país. Esto se acredita a través de certificados de cobertura y cubren lo que el convenio ha determinado que está cubierto por los regímenes de seguridad social de ambos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Japón y España, hay ciertas prestaciones que están cubiertas en el convenio. Japón emite un certificado de cobertura y yo le presento a España, oye, no te voy a pagar seguridad social porque me lo cubre el convenio. Y pues España puede decir, cuidado, porque el convenio no cubre esta prestación obligatoria, que sí tendrá que ser cubierta con un pago complementario de contribuciones. Pues,
¿Qué viaje hemos tenido? Espero no haber ido muy rápido porque son temas densos y complejos. He tratado de hacerlo lo más ameno posible. Pero yo creo que para tener esto que vemos al frente nuestro, ¿no? Que es una foto de la Sagrada Familia, que ha sido mi ejemplo para analizar la integralidad o la necesidad de esa visión integral en la planificación estratégica, vemos que si solamente hablamos de visado, si solamente hablamos de derecho mercantil, si solamente hablamos de derecho fiscal, estamos realmente cavando nuestra propia tumba porque no estamos teniendo una anticipación de los posibles problemas y obligaciones que vamos a tener por estas actividades que tenemos en España. Entonces, lo que les quiero decir es, si quieren potenciar su competitividad, si quieren hacer proyectos correctos, pues es súper importante estar bien asesorados en manos de expertos que tienen años haciéndolo y que saben cómo hacerlo y tienen la capacidad para asesoraros, ¿no? En ese sentido, me gustaría finalizar con un poco de cómo nuestro equipo puede ayudarles. Nosotros podemos hacer análisis 360, que son estos análisis integrales de la movilidad y de vuestros proyectos. Tenemos también planificación de desplazamientos tanto en origen como en destino, es decir, a España o a otros países. Podemos analizar la viabilidad de teletrabajar en España y crear un proyecto, esta planificación de estrategia. Podemos además realizar las gestiones, todo lo que hemos hablado hoy, lo podemos hacer. Esa oficina de representación, hacer las nóminas, esas nóminas que se pueden pagar a través de Shadow Payroll, etc. Tenemos además un equipo de expertos multilingüe y culturalmente diverso. Yo personalmente soy de Venezuela, tenemos compañeros de Ecuador, Marruecos, Ucrania, Estados Unidos. Somos un grupo realmente multicultural y políglota. Podemos ayudaros a seleccionar perfiles en el mercado nacional y internacional a nivel laboral. Podemos hacer gestión y asesoramiento de visas y también tenemos servicios de relocation, que es ayuda a todo lo que pasa antes, durante y después de esta movilidad. Por ejemplo, conseguir pisos en España, colegio de los niños, mudanzas, etcétera. Con esto, pues les doy muchas gracias y creo que, Juan, ya podemos abrir la sesión de preguntas para que yo me calle y el público pues pueda preguntar lo que no les ha quedado claro. Pues muchas gracias, Nicolás, por tu magnífica exposición, por haber hecho una síntesis de tantos temas en tan poco tiempo. Pues a ver, te leo alguna cuestión que nos han indicado en el chat. Si la oficina de representación solo puede hacer actividades de tipo auxiliar comercial, ¿qué pasaría si el empleado es un consultor informático que presta servicios a la empresa matriz? Claro, esto era lo que hablábamos antes, de que están limitados por la actividad, no solamente de la oficina de representación, sino también por la actividad que va a realizar el empleado. Si el empleado va a realizar actividades principales, no tendría esta figura, no sería capaz de sostener esa actividad que él va a realizar. Por supuesto, no es tan sencillo como solamente ver la actividad, hay que ver a qué mercado está atacando, porque si él, por ejemplo, está trabajando 100%, pero está atacando el mercado brasileño, como dijimos antes, y realmente su presencia en el mercado español es cero, no está firmando contratos en España y todo el asesoramiento se está realizando a otros países, entonces sí que estamos ante una figura capaz de ser sostenida por la oficina de representación y por el visado de nómada digital. Entonces, no es tan blanco y negro, sino que tiene que ser analizado caso por caso para que podamos llegar a una conclusión que sea coherente. Perfecto. Otro asistente indica, todo lo que se ha explicado sirve también para una empresa española que tiene un empleado español teletrabajando como desarrollador de software en Francia. Claro, era lo que hablábamos. Recordemos el principio de territorialidad, que a pesar de que estábamos hablando desde el aspecto español, realmente el principio de territorialidad está presente en prácticamente todos los regímenes de seguridad social. Si una empresa española tiene un teletrabajador en Francia, aplica también el principio de territorialidad. Es algo que podemos analizar esto, no aplica específicamente esta formación, pero sí que asesoramos en estos casos y normalmente pasa por solicitar un A1 aquí en España, hacer una notificación posted worker y hacer un análisis de qué retenciones se tienen que hacer en España, en Francia, porque Francia tiene unos regímenes fiscales bastante particulares que los hemos analizado en el pasado. Entonces, yo no me fiaría de la presentación de hoy, que además no abarca muchos detalles, pero que sí sepáis que
en principio la idea es esa, ¿no? Aplica el principio de territorialidad. Es súper importante conocer las obligaciones que puede tener esta empresa española en Francia para anticiparlo y para corregir cualquier cosa que no se esté haciendo correctamente, y que si quieren que se pongan en contacto con nosotros, que con mucho gusto les asesoraremos. Intento dar paso a un par más. Si una empresa española tiene una relación a distancia con trabajadores extranjeros virtuales, ¿la otra entidad está obligada a registrarse en España? Depende, tenemos que analizar la naturaleza jurídica de esto. A ver, recuerden lo que hablamos antes. Aquí se están mezclando varios conceptos, ¿no? Dos empresas pueden tener una relación comercial entre ellos, ¿no? Pueden tener un acuerdo de servicios. Y en ejecución de ese acuerdo de servicios sí que se pueden desplazar trabajadores o pueden realizar funciones, ¿no? Por ejemplo, yo, empresa A, tengo un contrato con empresa B para aplicar mi software que le vendí a la empresa B. Y para esa aplicación de software voy a enviar unos ingenieros por un año para que expliquen, entrenen el personal, etc. Esto es una modalidad posible de desplazamiento, pero no estamos en materia de teletrabajo internacional, estamos en materia de desplazamiento, y tenemos que ver, por ejemplo, algunos conceptos que sí que hablamos hoy, como por ejemplo, existe Employer of Record, es el Employer of Record permitido en ese país. Existe convenio bilateral de seguridad social entre España y ese país, y entonces el principio de territorialidad no aplicaría, o sí aplicaría. Son algunos de los elementos que hay que analizar, ¿vale? No son, y es lo que he tratado de transmitir a través de esta presentación, no son circunstancias blanco y negro, requieren de un arduo trabajo de análisis para realmente anticiparnos a cómo podemos hacerlo correctamente. La buena noticia es que esto solo se tiene que analizar una vez. Si nos encontramos dentro de la misma dinámica, era lo que hablaba yo al principio de la escalabilidad. Si yo tengo un proyecto que es recurrente, podemos analizarlo una vez, crear un plan de acción, y ya la empresa lo que tiene es que ejecutar ese plan de acción que ya ha sido estudiado y pensado. Vale, indican, ¿es viable obtener la visa de nómada digital para profesionales que trabajan por cuenta propia y prestan servicios en empresas de país diferente a España? Sí, sí, sí que es viable. Era lo que hablábamos de que en el acuerdo en el marco europeo, pues no quedaba muy claro, pero en la legislación española sí que está claro que el visado de nómada digital permite a los autónomos trabajar desde España con ciertas limitaciones. Una de esas limitaciones es que pueden tener hasta un máximo de 20% de sus clientes sean españoles, ¿no? O sea, es decir, más del 80% tienen que ser extranjeros y tienen que estar inscritos en el RETA. Es uno de los requisitos para solicitar el visado de nómada digital como autónomo. Pero sí que se puede hacer. Sencillamente habrá que ver un poco, pues lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que todos esos elementos sean coherentes y compatibles entre sí, para que no solamente se piense en el visado de nómada digital, sino que este autónomo pues esté bien asesorado, pague impuestos como debe ser, lleve su contabilidad como debe ser, y no se lleve la sorpresa de que por pedir un visado de nómada digital mal planificado, pues luego le salte una obligación que no tenía en el radar. Bueno, pues un último comentario. José dice que si la oficina de representación realiza funciones de administración, temas de contabilidad, No, hay que analizarlo. Recuerden que la oficina de representación fue una de las primeras características que mencioné. La oficina de representación no tiene regulación específica, ¿vale? Entonces tiene que ser analizado caso por caso qué actividades se van a realizar. No es tan blanco y negro. En principio lo que se dice de las oficinas de representación es que tienen que ser actividades auxiliares, no principales. ¿Puede un administrador venir y realizar actividades contables a través de una oficina de representación? Tendremos que verlo. ¿Actividades contables para quién? ¿Para clientes españoles? ¿Está atacando el mercado español? Esos poderes que incluyen. Cuando decimos administradores, que entonces tiene capacidad de obligar a la empresa matriz en España, ahí empezamos a acercarnos a aquellos riesgos que comentamos durante la presentación. Hay que verlo en detalle, ¿vale? No podemos dar una respuesta porque no va a ser aplicable a todos los casos. agradecer al Danter y a Nicolás su colaboración en la jornada de hoy. Os hemos dejado en el chat, lo dejaremos varios minutos, un link donde podéis descargar todas las claves que ha tratado Nicolás en la webinar. Y bueno, agradeceros a todos vuestra participación en esta jornada y bueno, invitaros a que sigáis participando en futuros temas que vayamos tratando desde AECA.
Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Eka, y a todos también.